Y entonces vamos a la palabra, ¿va? Y vamos a ver esto que es un árbol de gracia. Un árbol de gracia. ¿Cuántos ponen pinito de Navidad en sus casas? ¿Los demás no adoran a Saturno? No se cree. Perdóname. Nosotros ponemos un arbolito y me encanta la historia del arbolito. Un día se las voy a contar la historia del arbolito de Navidad, porque hay una historia del arbolito de Navidad que no es una historia rara, ¿sí? Hay mitos y leyendas de la historia del arbolito, pero hay una historia precisamente de misiones y de Dios redimiendo culturas a través del arbolito de Navidad. Pero no es la enseñanza de hoy. Lo que te quiero decir es que básicamente eso es como un gancho, porque no vamos a hablar de un árbol de Navidad, sino vamos a hablar de un árbol genealógico, y es el árbol genealógico de Jesucristo. Básicamente es meternos a los registros de Jesús, al acta de nacimiento de Jesús, y revisar qué puede decirnos Dios a través de este árbol de gracia. Y para eso vamos a leer Mateo 1, del 1 al 17. Sí, son 17 versículos, pero son versículos cortos, así que vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos desde el 1 hasta el 17. Un árbol de gracia. Ya estamos en mood navideño. Ya, feliz Navidad. Pónganse mood navideño, gozoso. Siempre me decían en mi familia que yo era medio Grinch y nada que ver. A mí me encanta la Navidad. Pero me encanta más el mensaje de Navidad y me encanta la oportunidad que tengo de predicar estas cosas en estas fechas. Y si tú estás hoy aquí, créeme que sé que Dios te va a hablar mucho hoy. Vamos a leer desde el 1 hasta el 17, juntos por favor. Dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliaquín y Eliaquín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín y Aquín de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Señor, haz lo que solo tú puedes hacer a través de tus poderosas palabras, Señor. De lo que inspiraste, Dios. De lo que nos dejaste escrito. Haz con tu poder, el de tu Espíritu Santo, lo que solo tú puedes hacer. Dándonos una convicción de la magnitud, la enorme magnitud de la gracia, de la multiforme gracia. Háblanos, Dios, que a través del recordatorio de lo que es el Evangelio, a través de la historia del nacimiento de Cristo y de lo que rodea esto, podamos hoy
irnos convencidos y que eso afecte profundamente la forma en la que vivimos. Padre, en el nombre de Jesús oramos y tu iglesia dice, amén. Me cansé leyendo, Wow. ¿Alguien me trae agua, por favor? Porque la dejé por ahí. Una agüita. Sabes que estas genealogías son como donde dice, son las partes que uno se salta, ¿no? Tú dices, ¿para qué quiero saber todo eso? Pero es brillante. Y lo que va a pasar hoy es que Dios, a través de esto, nos va a ayudar a mostrar que la genealogía de Jesús es una lista escrita así con un propósito. No es una lista de perfección, sino una prueba del alcance de Dios para transformar vidas que tú dices, wow, gracias. ¿Cómo es posible que de esto haya salido esto? Y es lo que me encanta, es una de mis historias favoritas de la Navidad. Hay muchas historias que rodean a esto, donde puedes ver la gracia y Dios obrando, ¿sí? Y entonces, todos a veces conectamos con nuestras genealogías y es muy interesante. Hace años empezó una tendencia donde hay sitios web donde tú puedes rastrear a tus antepasados y buscar tu árbol genealógico. Y si bien acá como que no nos interesa tanto eso, sí hay muchos países donde ocurre eso. Recuerdo que mi hermano precisamente un día nos habló y me dice, oye, fíjate que me empecé a clavar con estas páginas donde puedes rastrear porque la gente mete sus registros y tú puedes, y empecé a buscar a los capitaine, ¿sí? Porque nosotros tenemos registro de los capitaine de Comalcalco y otros capitaines que llegaron y migraron hacia Veracruz, pero no conocemos a los capitaine o capitaine, como les dicen, de allá de Francia, ¿no? De francés no tengo nada yo, ¿sí? Nada más es el apellido. Y fue muy interesante porque empezó a decir, oye, mira, el bisabuelo de mi abuelo era este, y empezamos a ver sus historias y dices, wow, qué increíble que pueda uno tener acceso a estas cosas. Sin embargo, depende a quién le preguntes, no sé si siempre estaríamos tan contentos de que se filtre nuestra historia, la historia de nuestro pasado, la historia de nuestras familias. Y somos especialistas en blanquear las historias, ¿sí? Ahora resulta que ningún abuelito de nadie tuvo violencia doméstica, ¿no? Todos los abuelitos son buenos. No hay abuelitos misóginos en esta iglesia, ¿verdad? Y todo, no, mi abuelito era un pan de Dios. Pregúntale a tu abuelita, mijo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque está padre. Ni modo que recordemos lo feo. Recordamos lo bonito. Blanqueamos las historias. Contamos las partes dignas de contar. Y uno esperaría, y todos somos así. La historia, por ejemplo, de nuestros noviazgos, ¿no? No vas a contar tus peleas o tus travesuras, papá. Vas a contar, cuando nos enamoramos, nuestro primer beso y todo así como romantiquísimo. Y no nos gusta y queremos siempre maquillar esto. Y amo algo de mi Señor y de su palabra. Dios nunca está blanqueando las historias. Él las tira como son. Mira, el Nuevo Testamento enumera 2 genealogías de Jesús, tanto la de su papá como la de su mamá, ¿sí? En Lucas 3:23 al 38 es el registro ascendente del árbol genealógico de Jesús, comenzando con el nacimiento de Jesús a María y luego rastreando su linaje 77 generaciones hasta Adán. Es brutal lo que hace Lucas ahí. Lucas escribió su genealogía de Jesús para probar su humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo de María. Entonces, Jesús, lo voy a decir de esta manera. La composición biológica de Jesús, genética, color de piel, pigmentación, todo esto dependía del soporte vital de María. O sea, María lo tuvo en su vientre y la sangre de Jesús era la sangre de María, sangre de verdad. Es decir, la humanidad de Jesús viene de su mamá, de María.
Nosotros sabemos y entendemos que fue concebido por el Espíritu Santo, pero tuvo una mamá biológica y es María. Y lo que hace Lucas en su genealogía es mostrar y enseñarnos y probar la humanidad de Jesucristo. Ahora, Mateo, él en su árbol genealógico es un registro descendente, comenzando con Abraham y rastrea su linaje hasta 42 generaciones, hasta José, el papá de Jesús. ¿Sí? Porque José fue el papá de Jesús, adoptivo, pero legalmente José es el padre de Jesús. ¿Sí recuerdas por qué estaban en Belén? ¿Por qué no encontraron lugar en Belén? Porque toda la gente, porque Belén estaba lleno, porque tenían que ir al censo en Belén. Es decir, José era de Belén y tenía que ir a su tierra para el censo. ¿Quién más era de Belén? David, el ancestro de José. Entonces, José, en su sangre, en su linaje, pero legalmente, por decirlo de una manera, legalmente José podría ser un rey. ¿Por qué? Porque es descendiente legal del rey David. Entonces, lo que hace Mateo en la genealogía es mostrarnos de Jesús su realeza, su linaje, que él era descendiente de reyes, que él pertenecía al linaje de David, ¿sí? Ahora, y es la que vamos a ver hoy. Y vamos a ver que este es un árbol de gracia, un árbol genealógico de gracia. Y es un árbol que no busca esconder, sino al contrario, mostrar las imperfecciones. ¿Para qué? Como una evidencia de la gracia de Dios. Una evidencia de la gracia de Dios. No es una genealogía de héroes como nosotros nos gusta pensar. En el cristianismo somos mucho como que nos gusta ese rollo del pedigrí cristiano, ¿sabes? Como todo muy limpio, todo muy... Y por eso nos volvemos legalistas, como que todo muy maquilladito, muy limpio, papá. Y la vida no funciona así, estamos de acuerdo. La vida no funciona así. Este es un árbol genealógico de gracia donde Dios usa a los no calificados para traer al Salvador del mundo. Y es impresionante cuando ves estas historias. La genealogía de Jesús nos muestra que la gracia de Dios no discrimina. No importa quién seas o qué hayas hecho, hay espacio para ti en esta historia de redención. ¿Por qué? Porque Mateo incluye a personas que, según tu estándar y mi estándar, no calificarían para formar parte de un linaje mesiánico. Como que no son dignos de ser parte de la familia de Jesús, diríamos. Estoy emocionado porque el próximo año, te he dicho, vamos a entrar a esta serie que son crónicas de reyes y profetas, donde iremos viendo a los reyes, a los profetas, toda esta generación desde la descendencia de David, todo el libro de reyes, libro de crónicas, algunos profetas estaremos viendo. Va a ser increíble y tengo el regalo de que llevo más de 10 años pudiendo enseñar Antiguo Testamento. Y es que leo Josafat, padre de Jorán, luego leo Acaz de Ezequías, luego Ezequías, padre de Manasés, y estoy leyendo y estoy diciendo así de, ¿por qué lo pusieron ahí? Jeconías, ya vas a conocer a Jeconías. O sea, Manasés es un rey que pasaba a sus hijos por fuego a dioses paganos. Rey terrible. ¿Qué hace ahí? O sea, ¿por qué Mateo no lo omite? No cuentes esa historia. No lo menciones. Es incómodo siquiera mencionar y decir que en tu familia, en tu árbol genealógico, existe algo así. Y cualquiera podría decirle a Mateo, necesitas mejorar tu forma de conectar con la gente porque no estás siendo muy políticamente correcto, estás siendo de hecho muy incómodo. Pero mira, cada una de estas personas que vamos a ver hoy es una historia de redención. ¿Alguna vez has sentido que no podría ser parte de la familia de Dios? ¿Alguna vez Satanás te ha atacado con esa idea de no, yo estoy muy lejos? De hecho, ¿alguna vez has sentido que estás demasiado lejos para tener redención? Que sabes que es que lo que yo hice no sabes, Adrián. ¿Alguna vez has perdido la esperanza de que Dios haga algo
contigo. Es más común de lo que queremos admitir la facilidad con la que sentimos que no. Es que yo no puedo ser parte de una historia tan grande como la historia del reino de Dios. Y no solo eso, algunos de ustedes probablemente esta semana pecaron. Algunos no solo pecaron, pecaron horriblemente. Y probablemente dicen, híjoles, es que no sabes lo que yo he hecho. Yo creo que no hay mucho para mí. Pero la gracia de Dios es sorprendente. Yo predico constantemente sobre la gracia de Dios y debo admitir que aún así me sigo llevando sorpresas. Y hace tiempo decidí algo y es como nunca pongas límites a la gracia de Dios. Dios siempre va a buscar sorprenderte y me sigue sorprendiendo. Y de verdad cuando yo estaba leyendo esto, justo platicaba con mi hermano tempranito, y te voy a decir lo que le dije a mi hermano. Oye, estábamos hablando de la genealogía de Mateo. Mateo se pasó de lanza. Así le dije. Y me dice, sí, dice, no había necesidad de tanto, dice. Se pasó. Y ahorita vas a poder entenderlo porque Mateo anda en modo hardcore, modo sangre aquí. Mateo no tiene miedo, no le tiene miedo al éxito. Él va con todo y va a incomodarnos, ¿sí? Mateo va a incomodarnos porque te voy a decir algo, todos tenemos un corazón legalista y la gracia es incómoda, ¿sí? La gracia es incómoda. Imagínate el sobrino de Esteban, ¿te acuerdas de Esteban, el diácono que fue asesinado? ¿A los pies de quién fue asesinado? De Saulo de Tarso. Imagínate un sobrino de Esteban yendo a una sinagoga o a un lugar de estos y ve predicando ahí al que mató a su tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Constantemente nos vamos a enfrentar a la realidad de entender la gracia de Dios no tiene límites, la gracia de Dios es maravillosa y en el árbol genealógico de Jesús lo vemos aún más poderoso y profundo. Y empieza diciendo el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá es hijo de Jacob. Bueno, Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Arán, y ahí sigue diciendo, ¿no? Entonces menciona a Judá, pero hace algo Mateo. Él podría decir, Judá fue padre de Fares, Fares fue padre de Esrón y Esrón de Arán, y seguirle, ¿no? Pero nos quiere mencionar a la mamá de Fares. Y te voy a decir algo. Pone sobre la mesa la historia de Tamar. Y personalmente para mí la historia de Tamar es una de las historias más horribles de la Biblia. No solo es confusa, es complicada, es incómoda, es clasificación B15, si no es que C, depende de qué director cuente su historia. Son de esas que ni en las novelas estas de Televisa de las 9 de la noche o novelas turcas de Netflix verías una historia tan fea. Y aparece ahí en el árbol genealógico de Jesús. Génesis 38. Para empezar, es una mujer cananea. No tiene nada que hacer ahí, pero ahí está. Es una mujer cananea. Es decir, extranjera, que no pertenecía al linaje, digamos, hebreo. Pero bueno, ¿qué pasa? Judá tiene 3 hijos. Sabemos que Jesús tiene que venir de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá. Entonces, de Judá tiene que venir descendiente. Y entonces tiene 3 hijos y Tamar se casa con el hijo mayor de Judá. Y en el versículo 7 nos dice que era un hombre perverso.
¿Y sabes qué hace Dios? Lo mata. Dios mata al primer hijo de Judá, Bueno, hay una ley, la ley del levirato. Te digo, estas son historias raras, y me da risa cuando la gente piensa que la Biblia fue un libro escrito por hombres para contarnos una historia así fácil. No, mijo, o sea, si lo hubiéramos escrito los hombres, hubiéramos ocultado un montón de detalles, lo hubiéramos maquillado, hubiéramos construido una historia para que sonara bonita y todo limpio, todo así como pulcro. No. Inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Y igual me da risa cuando la gente dice es que la Biblia es aburrida. No es aburrida la Biblia. La Biblia está llena de historias. Y bueno, resulta que la ley del levirato decía que, te lo voy a decir así superficialmente, cuando moría alguien de la familia dejaba una viuda, un hermano o un familiar que tenía que ser pariente, tenía que tomar a esa mujer y darle descendencia en nombre del fallecido, ¿sí? Entonces básicamente cuando se muere tiene que tener un segundo esposo que es Onán, que es el segundo hijo de Judá, ¿sí? Y Onán debía casarse con Tamar y darle un hijo, por ley debía darle un hijo a Tamar para redimir el legado de su hermano, ¿sí? Entonces, eso pasaba, no estoy diciendo que pase hoy, pero es así. Pero mira qué es lo que hacía Onán, ¿sí? Yo espero que hayas estudiado, en la primaria hayas visto métodos anticonceptivos y para no decirte de una manera incómoda, básicamente Onán practicaba el coito interrumpido con Tamar. ¿Sí sabes qué es coito interrumpido? Si no sabes, hijo, no sé cómo explicártelo para que no suene raro. A lo que sigue. Practicaba el coito interrumpido, ¿sí? No quería embarazar a Tamar, no quería darle hijos, aunque sí tenía relaciones con ella. ¿Y sabes qué dice Dios? Eso es grave. Lo mata. Ahora piensa en Judá y dice, esta mujer, literal, pensaría, está maldita, trae mala suerte, tiene un tercer hijo, Sela. No, por ley, la justicia determinaba que Judá tenía que entregarle a su hijo y que Sela tenía que darle hijos a Tamar. ¿Y sabes qué hizo Judá? Que es un canijo tremendo. Y me encantan esas historias porque aquí no hay héroes, todos son tremendos. Judá engaña a Tamar y le dice, mira, vete a tu casa, Sela va a crecer y luego resolvemos tu asunto. La estaba engañando. Terrible Judá. No tiene intención de cumplir su promesa. Iba a dejar a Tamar desamparada y sin futuro. Entonces Tamar un día se entera que Judá va a ir a un lugar que se llama Timnat. ¿Y qué hace? Se disfraza de prostituta. Se sienta junto al camino. Cuando pasa Judá, lo seduce y Judá la contrata como prostituta y tiene relaciones con su suegro. Sí. Esta mujer dice, oye, entrégame algo como el pago por mis servicios, y le da su sello, su cordón y su bastón, y queda Tamar embarazada de Judá. Judá se entera. Génesis 38, papá, tú te aburres porque quieres, ¿sí? Génesis 38. Estás perdiendo tu tiempo viendo historias cuando estas son historias tremendas. Judá se entera y ¿sabes qué dice? Falló porque le pertenecía a Sela y la manda básicamente a que la maten, que sea quemada por inmoralidad. Y entonces van a quemar a Tamar por inmoralidad y Tamar hace algo. Tamar envía, justo cuando ya están por matarla, envía los objetos personales de Judá con este mensaje: el hombre a quien pertenecen estas cosas es el padre de mi hijo. Y lo expone. Y todos se enteran de que Judá embarazó a su nuera o su ex nuera, ¿no? Como quieras llamarle.
y tiene luz a unos gemelos, hijos de Judá, que son Fares y Zara. Y Fares también es parte de la genealogía de Jesús. Y esas historias podrían estar ahí, y Mateo podría habernos dicho, no, pues mira, Fares, no. Mateo quiere ver arder el mundo, ¿no? Mateo dice, su mamá, acuérdense, es Tamar. Ahí está su historia. Mateo quiere decirnos algo. Quiere empezar su evangelio marcando la tendencia de la gracia en el evangelio. Esta mujer aparece aquí. Y cuando digo redimida por justicia, no me refiero a que fue redimida por su propia justicia, no, sino que la justicia de la ley indicaba que ella debía tener un hijo, y Dios en su gracia, a pesar de su perversidad de esta mujer, a pesar de la perversidad de los hijos de Judá, a pesar de la perversidad de Judá, Dios guarda el linaje mesiánico y Dios extiende gracia a esta familia, no acabando con su legado. Tú dices, pastor, hoy traje visitas. ¿Alguien nos visita por primera o segunda vez? Alza tu mano, por favor, nada más queremos saludarte. Sí, no es para ver qué opinas de esto. Pero son historias incómodas, pero están ahí, ¿sabes? Bueno, va más allá. Dice, Aram fue padre de Aminadab, y Aminadab de Nazón, y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz. Boz fue padre de Obed. No, ¿verdad? Nos dice, Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. ¿A que no te sabías esa, verdad? Este es Boz, el superhéroe del libro de Ruth. ¿Sí sabes quién es su mamá? Entonces, Boz, cualquiera diría, no, mira, Boz, tú no conoces a Boz. Un cuate, y si tú has leído Ruth, mis respetos para Boz, con una altura moral, con unos altos valores. ¿Y qué diríamos los legalistas, persinados, santurrones? No, es que seguramente vos era hijo de pastor. Es que seguramente vos creció en un hogar cristiano. ¿Sabes cómo siempre se llamó a Rahab? Solamente aquí se llama otro. Rahab la ramera. Si algo escuchó vos toda su vida acerca de su mamá, fue de donde había salido su mamá. ¿Dónde se formó? Jericó. Y esto es esperanza también. Hay hijos buenos de padres malos y hay hijos malos de padres buenos, ¿eh? No te confundas, porque Dios tiene hijos, no tiene nietos. Y entonces vos, su historia, la cual es fascinante, ahorita vamos a ver, pero su mamá fue Rahab, redimida por fe. Y tal cual, la Biblia no tiene problema en decirnos, era una prostituta de Jericó que tuvo fe en el Dios de los espías. Pero nos cuenta la historia, esa mujer mintió a su pueblo, traicionó a su pueblo y decidió irse, así como en Avatar, que traiciona a los humanos y se va con los, básicamente se va con los que iban a atacar. Y Dios la salva por la fe. Y está ahí, Josué 2. Cuando quieras ver su historia, es fascinante. Su fe no solo la salvó, porque la fe salva, sino que está en la genealogía del Mesías. Y de nuevo es un recordatorio, no importa cuál sea tu pasado, quiénes fueron tus abuelos, tus papás, tus tíos. Esta herejía horrible que existe, que atribuye mi pecado a temas generacionales, y si yo me gusta el alcohol porque mi abuelo era alcohólico, eso es mentira. La Biblia no enseña eso, familia. De hecho, la Biblia enseña que sí, hay consecuencias de los actos de los padres y todo eso, pero mira, y el hijo de esta mujer, que parece que a vos no le gusta una vida tranquila, le gusta el escándalo, ¿verdad? Boz fue padre de Obed. ¿Y cómo se llamaba la mamá de Obed? Ahí lo dice el texto, Ruth. ¿Cómo le decían a Ruth? Ruth la moabita.
¿Conoces la historia de Moab? No te la cuento porque esa está más fea todavía. Ahí la vas a ver. Básicamente no, está fea, está muy fea esa. Eso te pasa por no leer la Biblia. Busca de dónde surge Moab y vas a ver que es una historia espantosa de perversidad, precisamente de la generación de los que venían de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y todo esto, y vas a ver toda la maldad de Noé, vas a ver Lot, es terrible. Pero Ruth es moabita. Y si tú conoces la historia de Ruth, verás que es una mujer que decidió ser fiel y seguir a su suegra, y Dios la restaura y nos muestra que la gracia de Dios no tiene fronteras. Siempre hubo gracia para los gentiles. No importa quién seas o de dónde vengas, la redención del Señor te puede alcanzar. Y sigue contándonos Mateo. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón. Y Salomón fue padre de Robán. No, ¿verdad? Nos dice, y David fue padre de Salomón, cuya madre fue Betsabé. Y Salomón fue padre, no, ¿verdad? Mateo está loco. David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Ahí te va todo el detalle, papá. Es como, Mateo, es la cena navideña, no hables de estos temas incómodos. Hay que contar la historia completa. Porque solo cuando vemos la historia completa podemos entender la magnitud de la gracia, de la misericordia de Dios. La mamá de Salomón, el que iba a construir el templo, el descendiente de David, se llama Betsabé. Y Betsabé antes había sido la mujer de Urías, un fiel amigo de David, al que David traicionó. Yo sé que estas cosas son incómodas de decir. David traicionó a su amigo. Se metió con la mujer de su amigo y mandó a asesinar a su amigo. Tuvieron un bebé que falleció, ¿sí? Y tú dices, no, eso es lo que les pasa a la gente mala, eso es lo que les pasa y todo eso. Y Dios nos da un gancho al hígado legalista, de juicio, de no misericordia. Y no sé qué habrá pasado en el duelo de David y Betsabé, que siempre tuvieron esta estela, esta sombra de su transgresión. La espada no abandonó a la familia de David. Su renombre fue manchado para siempre. Todos habrían de conocer la historia de ellos y lo que pasó con ellos. No podían ocultarlo y llevaron eso con ellos siempre. Y sabes, en algún momento de eso unieron sus vidas y Dios restaura esa relación y les da un hijo y nace Salomón. Y por primera vez en toda la vida de David tiene una familia funcional. Decimos nosotros, lo que mal comienza, mal acaba, ¿no? Y me gusta pensar así porque eso me hace sentir cómodo. Pero en Cristo a veces incluso lo que mal comienza, Dios lo restaura. Y te digo esto porque para lo mejor para los que no pecan y todo lo han hecho bien siempre, pues tú dices, es incómodo. Pero hay mucha gente aquí que comenzó mal sus relaciones, sus matrimonios. Hay gente aquí que se casó en yugo desigual y es pecado, y Dios aborrece eso. ¿Sí? Hay gente incluso que sigue viviendo en unión libre y te voy a decir algo, Dios aborrece la unión libre, es fornicación, tienes que casarte. Pero no importa si la regaste antes y si la estás regando ahora, si te arrepientes, Dios puede bendecir tu matrimonio y Dios puede restaurar tu vida, porque esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios y me encantan estas historias, incómodas para los que hemos tenido una vida más como pulcra aparentemente, o es lo que queremos contar, ¿no? Es el cuento que contamos. Pero vidas restauradas, loqueaste, hiciste desastre, manchaste tu vida,
el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo. Tus ropas pueden ser limpias, tu vida puede ser lavada. Dios puede restaurarte, darte una oportunidad de nuevo. Betsabé está ahí, es como, ¿sabes? La historia del arrepentimiento de David es impresionante, es así como, es de verdad incómoda. Y te lo digo esto para que haya esa esperanza, porque aun si cometiste un error y aun si tu historia está manchada, en Cristo Él reescribe las historias y cuenta buenas historias. Pregúntale al asesino de cristianos, Saulo de Tarso, escritor de gran parte del Nuevo Testamento, y podría una y otra vez traer a la memoria estas historias. Y me encanta, porque esto es Romanos 5, 19 al 20. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Eso es lo que somos, familia. Nosotros nos parecemos más a David, a Betsabé, a Ruth, a todas estas. Nuestras historias lucen más así que Cristo perfecto. No, somos descendientes de Adán, pecadores. Así, pero así como entró por él la desobediencia, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Él me justifica, ese es el Evangelio, me encanta el Evangelio. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué no Dios dio al descendiente de David a Abigail? ¿Por qué tuvo que elegir a Betsabé? ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué eligió a pescadores? ¿Por qué eligió a recaudadores de impuestos? ¿Por qué fue por leprosos? ¿Por qué restauró a Zaqueo? ¿Por qué hace esas cosas el Señor? Porque quiere anunciar su gracia. Por eso me encantan estas fechas, porque para mí es una oportunidad de anunciar el Evangelio. Pero mira, estas son mujeres. Pero vayamos con los tres tigres, Abraham, Jacob y David. Vamos a ver a estos cuates, que se supone que don Abraham, Abraham, el padre de la fe. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Jacob, Israel. O sea, empieza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Quién es Abraham? Híjole, es que yo cuando vea a estos cuates en el cielo voy a decir, wow, o sea, pero es que de verdad que Abraham, básicamente Dios le da la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínate esa promesa a un hombre que no ha tenido hijos, tiene 100 años. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de la justificación por la fe? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces tú dices, cuando se le promete que va a tener un descendiente, Abraham creyó y le fue contado por justicia. No, estos cuates se rieron. Y estos cuates dijeron, a ver, nosotros no podemos tener bebés. Se pusieron de acuerdo entre él y su mujer, que es una canija también, ¿sí? Y se mete y embaraza a la sierva. Y tú te preguntas, ¿eso es fe? Este es el padre de la fe. Y no te cuento, ¿sabes que una vez don Abraham, básicamente, por decirlo de otra manera, le ofreció a un extranjero a su esposa, diciendo, ahí está mi hermana, está guapa, ¿verdad? Y mintió. ¿Qué hace aquí? Y es el padre de la fe. Porque su historia nos recuerda algo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer él? ¿Ser justo? ¿Tuvo que haber evitado el pecado con Agar, su sierva? Claro que lo tuvo que haber pecado. Pero eso lo iba a hacer justo. ¿Tuvo que haber no mentido sobre Sara? ¿No sabes qué es lo que hizo él para ser declarado justo? Creyó. Oye, pero no tuvo tanta fe. Mira,
la salvación no funciona por la magnitud de nuestra fe, sino por la grandeza de aquel en quien tenemos fe. Tú tienes que creer. Y él creyó. ¡Ah, qué incómodo esa enseñanza, pastor! ¿Dónde nos vamos entonces? Vamos a pecar y vamos a destramparnos porque nada más tenemos que creer. Híjoles, mijo, es que me encantaría enseñar un evangelio de obras para que todos anduviéramos derechitos. O sea, sería quizás más cómodo enseñar un evangelio de obras donde moralmente te tienes que echar de ganas para ser salvos, pero no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico dice que si crees, serás salvo. Jacob, o sea, híjoles, Jacob es una persona que honestamente lo respeto y todo, pero si conoces su historia, es muy difícil que Jacob te caiga bien. Es un sinvergüenza, es un estafador, es un cínico. Tú dices, no, el malo es Esaú, el bueno es Jacob. No, los dos son tremendos. Pero fue redimido. O sea, es tan canijo este cuate que se aventó un tiro con un ángel. Y que ya estaba así mal de la cadera. Y dicen, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y Dios toma eso, agarra eso y pone un nuevo nombre y transforma a Jacob y dice, tu nombre será Israel. Y básicamente en él funda la nación de donde iba a venir Jesús. Un engañador, y está ahí en la genealogía. Y en el versículo 6, y al inicio el hijo de David nos menciona a David. Y ya te conté la historia de David. Es terrible lo que hizo David. ¿Y sabes qué amo de David? Que Dios registra su pecado y su caída. Pero una vez que David se arrepiente, porque se arrepiente genuina y profundamente, aunque iban a seguir habiendo las consecuencias, la manera en que Dios recuerda a David es una manera que tú dices, de verdad Dios puede verme así después de todo lo que yo hice. ¿Sabes cómo nombra la Biblia a David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Horizonte, esa es la gracia. Moisés oraba y decía, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Y lo que está diciendo es, mira, no es porque yo sea un gran líder, no es porque yo sea un gran guía, no es porque yo sea un buen papá, no es porque yo sea un buen esposo, no es porque yo sea una gran persona, no. Lo único por lo que tú podrías darme de tu bendición y de tu favor es que me veas y me extiendas gracia, porque no merezco nada. Moisés lo tenía claro, David es esto. Justo contaba en la mañana que aquí mi teléfono, cuando lo abro, tengo una frasecita, una foto donde estoy, cuando iniciamos aquí, estoy yo ahí como dando la bienvenida, no sé qué, y están mis 3 hijos y mi esposa ahí conmigo. Y dice, recuerda quién eres, y tengo un texto de 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12 es Pablo diciendo, doy gracias a Dios, quien me tuvo por fiel para la obra del ministerio. Y cuando yo pienso en cómo me ve Dios, familia, me gusta pensar en eso. Dios me tuvo por fiel. Soy su hijo. Dios me adoptó, me hizo posesión suya, me amó, me dio una herencia, me dio de su Espíritu Santo. Me llama su hijo, nada más con eso. Soy su oveja, soy pueblo suyo, adquirido. Tengo un llamado, tengo un propósito, tengo una identidad. Así me ve Dios. Así veía David, a pesar de lo que David había hecho y como David había manchado su historia, Dios le siguió viendo como su rey, como su ungido.
Y eso es tremendo, porque mira, Jesús es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús cumplió eso. Jesús es descendiente de Abraham y de hecho todos nosotros, la Biblia nos llama que somos descendientes de la promesa de Abraham. Somos descendientes espirituales de Abraham todos. Es nuestro padre Abraham. Y Jesús precisamente venía de eso anunciando, mira, yo soy el cumplimiento, que alguien que descendió de Abraham, de Isaac su hijo, luego de Jacob su hijo, luego de Judá su hijo, luego de Fares su hijo y así sucesivamente. Jesús es la evidencia de que Dios cumple sus promesas, de que la promesa se cumplió. No solo eso, y mira, esto es a pesar de los malos caminos de Abraham. Te voy a decir algo, cuando Dios promete algo y cuando Dios planeó algo para su iglesia, no hay nada, ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. No funciona así, porque Dios es un Dios confiable y Jesús es la promesa a David. Jesús es la promesa a David. Segunda de Samuel 7:16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Eso se lo prometió Dios a David. David, de ti, de tus descendientes, va a haber un reino. Y va a venir un rey que reinará eternamente. ¿Eso dejó de pasar por el pecado de David? No. Jesús es el rey anunciado. Mira lo que dice Jeremías. Tiempo después, cuando ya Jeremías había comprobado, porque Jeremías está en la deportación a Babilonia, en ese contexto está ocurriendo esto, ya han habido muchos reyes, ya han pasado por 400 años por lo menos desde que la promesa a David fue dada. Y a pesar de cada rey terrible, dice Jeremías, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, en que no va a ser Manasés, ni siquiera va a ser un rey más o menos bueno como Ezequías o uno más o menos bueno como Josías. No, va a venir un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente. Es lo que celebramos en Navidad, que esta profecía se cumplió, que esta promesa fue cumplida. Dios levantó a David, un descendiente justo, el que iba a reinar, que actuaría sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. ¡Wow! El Señor, justicia nuestra. Mi justicia, Cristo. ¿De dónde viene eso? Sabes que habían reyes terribles, terribles. Y uno pensaría, ¿por qué Dios no extermina a esta gente? ¿Sabes qué decía Dios a través de sus profetas? Por amor a David. Por amor a David. Por amor al pacto que hice con David. Por fidelidad a la promesa que le hice a David. Amo esto de mi Dios. Yo sé que algunos de ustedes sinvergüenzamente podrían usar esto para decir, pues peco. A mí me gusta pecar, a Dios le gusta perdonar, los dos felices. Pero creo más en el poder transformador de la gracia, del poder transformador del Evangelio. Cuando escuchas estas historias y dices, Dios puede restaurar mi vida, Dios es digno de gloria y puedo disfrutar de mi salvación con gozo, con alegría, del perdón. Puedo estar libre de la culpa porque Dios no ha acabado conmigo, porque nunca le dio la espalda a David, su hijo. La genealogía de Jesús
Es una lista precisamente dada para anunciarnos la gracia de Dios. Y solamente te mencioné estas personas. Casi cada una de estas personas podríamos contar historias de terror de ellos. La Navidad, ¿qué es lo que celebramos? Que mira qué evidencia de gracia. ¡Wow! Qué evidencia de gracia que Dios, el Hijo, siempre existente, eterno, en toda la plenitud de su gloria, renunció a esto, se despojó de eso, nació en sangre, en un establo, con animales, se humilló, haciéndose siervo y siervo hasta la muerte de cruz, por ti y por mí. Por ti y por mí. Con todo lo que hicimos esta semana, con todas las cosas que hemos hecho mal este año, con todos los malos pensamientos que tuvimos, con todo nuestro pasado, con nuestra apatía que a veces tenemos para buscar al Señor. Por ti y por mí hizo eso el Padre. Dime si eso no es gracia de Emmanuel, Dios con nosotros. Es increíble. Si Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, Abraham, Jacob, David están en esa genealogía, tú también puedes ser parte de la familia de Dios. La Navidad es el cumplimiento de la gracia. Jesús es la Navidad y no importa quién seas o qué hayas hecho, la gracia de Dios es suficiente para redimir tu vida y darte un lugar en su historia, ser parte de su reino. Para eso envió a Jesús al mundo Dios. Para eso lo hizo, para que tengamos esperanza. Y eso no quiere decir que la Navidad no haya oscuridad. De hecho, ayer mi esposa en reunión de mujeres enseñaba precisamente Isaías, que dice que al pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y mostrar la realidad de que, mira, puede ser que haya oscuridad, pero Jesucristo es la esperanza aún en la oscuridad, de que puede resplandecer y brillar en medio de esto. Y es esto, la gracia puede resplandecer. Hay un montón de cosas que podríamos decir están mal, no funcionan, quejarnos, temer, pero wow, Dios sigue mostrando su gracia a través de tantas cosas, tantas historias. La Navidad nos recuerda que no somos parte de esta historia porque calificamos, sino porque el Salvador nos califica a través de su gracia. Y me encanta eso, familia, porque es algo en lo que tenemos que descansar. Y esta gracia que es suficiente para Tamar, y es gracia suficiente para David, y es gracia suficiente para Ruth, Noemí, y es gracia suficiente para Saulo de Tarso, y es gracia suficiente para Pedro, es gracia suficiente para Adrián Capitaine, es gracia suficiente para ti. Por eso ese texto de Juan, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Después de la cruz todo es gracia. Cantar, tener climas, gracia. Más gracia, comernos un hot cake afuera. Más gracia. Más gracia, poder llegar a tu casa, tener un techo. Más gracia, escuchar sonreír a tu familia. Más gracia, divertirte en la tarde. Más gracia, tener una almohada cómoda. Más gracia, despertar mañana. Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Si Dios nos dio a Jesucristo, no va a escatimar en darnos junto a Él todas las demás cosas. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y Navidad es una oportunidad para recordar semejante nivel de gracia. Y te digo algo, si tú todavía no le has entrado a esto, éntrale. Jesús para eso vino, para salvar a pecadores. No, yo soy terrible. Mira, ahí te conté varias historias. ¿Quieres una peor? Te la puedo contar al rato si quieres platicamos. No estás demasiado lejos de la gracia de Dios y Él puede salvarte. Y si en este momento tú has sentido esa incomodidad, esa sensación de que quizás Dios quiere darte una oportunidad, mira, eso no son sensaciones, eso es el Espíritu Santo que te está llamando para que vengas a sus pies, pidas perdón
y seas recibido en la familia de Dios. Y ruego al Señor que si ya te empezó a perseguir, te persiga mañana, pasado mañana, y no cierres este año sin haber doblado tus rodillas a Cristo y abrazado el Evangelio. Por lo demás, familia, si tú estás en Cristo, podemos dar gracias, ¿no? Adorar, porque esta es nuestra historia. Este árbol de gracia nos representa, me representa a mí, y te digo algo, me da esperanza. Hoy, si Dios quiere, va a ser un gran domingo para mí, porque puedo gozarme y disfrutar lo que tengo en Cristo, su perdón, su misericordia, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. ¿Ya la regaste? ¿Ya la echaste a perder? Hay chance, comienza de nuevo. Hay gracia para volver a intentarlo. Hay gracia para restaurar tu vida. Hay gracia para enfrentar de nuevo eso que no has querido enfrentar. Hay gracia suficiente. No, si estás aquí es porque Dios no había acabado contigo. Es porque aún puedes hacer las cosas de una manera distinta. Y si tú estás en Cristo, en gracia, de verdad, pásatela espectacular hoy. Tenemos un Dios tremendamente amoroso, que todas esas cosas, esas sensaciones, esas maripositas, esa sonrisa que se dibuja en tu rostro, ese descanso, esa bebida deliciosa, eso es gracia. No se te olvide, eso es Cristo. Porque sabes qué es lo que deberíamos estar haciendo hoy. Si lo sabes, ¿verdad? Sufriendo por nuestros pecados eternamente. Por eso todo después de la cruz es pura gracia. ¿Oramos? Dios, gracias por inspirar a Mateo a contarnos estas historias, a incomodarnos con estas historias, a desafiarnos con una magnitud de esperanza, de misericordia y de oportunidades, y dobles oportunidades, y terceras y cuartas, que nos supera, Dios, supera nuestros corazones rígidos, inmisericordes, incluso legalistas, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mente y comprender cuál es la anchura, la altura, la magnitud de ese amor que tú tienes por nosotros, para entender la magnitud de tu gracia, de los alcances de tu amor, tu esperanza para nosotros, Dios, que antes estábamos descarriados, pero ahora somos tus hijos. Ayúdame a recordar lo que piensas de mí, Dios. ¿Cómo me ves? Que si traes los pecados de mi pasado a la mesa, no es para echármelos en cara, sino es para recordarme cuánto me amaste, cuánto me amas, Dios. Pero recordar cómo me ves, que soy tu hijo, que te puedo decir Padre, que te puedo decir que eres mi papá. Ayúdame a entender eso, Dios. El hecho de que soy tu hijo. Y si Satanás viene a confundirme por el pasado, por mis carencias, por mis áreas que no he resuelto, Dios, recordar que en ti puedo descansar en la promesa de que tú completarás la obra en mí, Señor, y que eso no reside en mi capacidad, sino en la tuya, que ya fue demostrada a través de la creación del mundo. Tú creaste el mundo, Dios. En un día resolviste las tinieblas, y tú vas a completar la obra en nosotros, Dios. Pero ayúdanos a disfrutar que ya estamos del lado de la gracia, que ya estamos del lado del perdón, de la misericordia. Disfrutar el proceso, disfrutar el camino, aun cuando sean días difíciles. Recordar y regresar a la cruz, a donde ha comenzado todo, en la cruz, Señor. Te pido por aquel, Padre, que quizás todavía no ha entendido el Evangelio, pero hoy su mente está pensando si quizá esto era algo que tú querías que él escuchara, porque tú quieres salvarle, traerlo a tus pies, Señor. Tráelos, Tamar, trae a las Ruths, a las Rahabs, a las Betsabé, a los David, a los Jacobs. Trae al Abraham que está aquí, Padre, al pecador, al Saulo de Tarso,
al Pedro. Esta familia de pecadores, restaurados, amados, rescatados de nuestro destino, Dios, justo que era el infierno, Dios. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Salva a aquel que no es salvo, Dios. Salva. Haz lo que solo tú sabes hacer y que amas hacer: salvar, Dios. Lleva al arrepentimiento a aquella persona que ha pecado y que todavía no ha llegado al punto de arrepentimiento. Lleva al arrepentimiento y dale de tu gracia, Señor. Aquel que ha pecado y que hoy ha recordado que tú tienes que perdonarle, líbrale de la culpa, Dios, a través del perdón, Dios. Y que podamos todos caminar hacia donde tú quieres, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Gracias por la Navidad, gracias por tu palabra hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cantamos. Esa sublime